tenemos 38, saben que somos puntuales y arrancamos puntual. Yo estoy re emocionada hoy. Hola Lore, ¿cómo te va? Gente amiga, gente que nos sigue siempre. Nieves, Nieves hace rato que nos está esperando. Ana Paula, bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tener a Liliana, que nos va a presentar, para los que no lo conocen, el programa Aprender a Amar, y para aquellos que lo conocen, tenemos el privilegio también de escucharla. Realmente es un privilegio. Yo estoy re emocionada de que esté Liliana, me entra la sonrisa en la cara, Lili. Qué tesoro. Una cara más grande. Qué tesoro total. Vergüenza me va a dar. Me encanta. Yo, bueno, está ahí jugando dando vueltas y dije, no puedo creer que Liliana va a estar con nosotros. Estoy súper emocionada, muy contenta. Bueno, esperamos unos minutitos más y ya podemos empezar. Yo mientras tanto les voy contando que, bueno, Padres de Pie es una agrupación de papás, pero tenemos de todo, Liliana. Tenemos padres, tenemos licos estudiantes, tenemos docentes, directivos, abuelos, chicos jóvenes, realmente estudiantes de terciarios, de universidades también, de carreras universitarias, que se han sumado por la educación de los chicos, por una educación en general, pero específicamente la sexualidad sana, sin ideologías, Me encanta. de tipos, sin imposiciones, y tenemos un montón de proyectos, porque esto surgió hace muy poquito, pero bueno, les cuento ahora y se van a enterar ahora también, hay un montón de proyectos para el año que viene, gente que ha tenido la inquietud de sumarse y poner las manos, por ejemplo, trabajar en prevención de abuso sexual infantil, decir, bueno, che, ¿por qué no hacemos charlas para papás en distintos pueblos, ciudades? Así que escuela para padres, dijimos, bueno, a ver, ¿alguno quiere algún tema en especial? A ver qué podemos hacer. Y miles, hay cientos de temas. Ahora me parece que es algo muy grande, porque después de tanto... Sí, fascinante. Fascinante. Sí, estamos muy contentos con esto. No veo la hora yo para ver si empiezo a presentar Sí, ya estamos en horario. Esto se está transmitiendo también por el Facebook Live, así que lo pusimos por Facebook Live porque teníamos una plataforma chiquita y se inscribió muchísima gente, más de 100 inscritos solamente para esta charla, más la gente que es seguidora nuestra que no necesitaba inscribir. Bueno, para los que no conocen a Liliana Olivieri de Pérez Disecchi, ella tiene una formación súper amplia, es psicoterapeuta, ella es consultora familiar, tiene un máster en educación familiar, tiene una especialización en psicoterapia cognitiva, es profesora en ciencias económicas. Yo no podía creer, porque no le veía perfil desde las ciencias económicas, tiene todo un perfil muy de psicóloga. Es conferencista, ha estado en un montón de lugares, como profesora en la Universidad Austral, de cursos, de especializaciones en la diplomatura de educación sexual, aquellos que siempre nos preguntan dónde hacer, los docentes sobre todo que nos preguntan dónde hacer una especialización o algún curso sobre educación sexual. Bueno, la Austral con Lili y está ahí, también en Editorial Logos, ¿no? Que presenta también los cursos. Ediciones Logos. Ediciones Logos. Y sabés que, Yani, también en la Universidad Católica de Santa Fe, allí hemos trabajado en conjunto desde hace 17 años con muchos pastores evangélicos. Fue una maravilla, realmente les podría nombrar a muchos pastores maravillosos que nos acompañaron a la Universidad Católica de Santa Fe. Hicimos patria desde hace 17 años, porque hace 17 años que estamos trabajando muy intensamente, 17, 19 años muy intensamente por educación sexual, y realmente que han sido pioneros en esto, muchos pastores de Santa Fe y alrededores que se sumaron a esta cruzada. Sí, yo confieso que yo, te lo he dicho antes, yo te conocí hace 2 años, no fue personalmente, pero tu trabajo,
el programa de Aprender a Amar, le compro los libros a mis hijos, a pesar de que ellos en las escuelas no los tienen, porque estoy consciente de que uno educa sin querer, pero que uno tiene que tener la intención, y bueno, entonces nos sentamos y vamos leyendo y vamos trabajando. Y digo, no lo puedo creer cuando dicen que digamos, que hay una resistencia a dar educación sexual, y sobre todo en los ámbitos relacionados a la religión. Digo, nada que ver, digamos, hace muchísimos años que eso se está trabajando, y los demás a lo mejor no estábamos enterados. Así que bueno, acá tenemos una pionera, como ella misma dijo en esto, una heroína en lo que es educación sexual, y bueno, le cedemos la palabra. Así que bueno, muchas gracias, Lili, por estar acá. Muchas gracias a todos los que están participando. No, muchísimas gracias, Janina, muchas gracias, Padres de Pie, muchísimas gracias a todos los que de alguna manera quieren construir la educación de sus hijos. Y como dijo Janina antes, una educación saludable, una verdadera promoción de la salud, porque de eso les quiero hablar hoy, ¿no? De que hagamos promoción de la salud. Ustedes saben que hacer promoción de la salud es mucho más que hacer educación preventiva, es mucho más que hacer prevención de la salud. Uno decía antes, hace unos años decíamos que si comenzamos a educar fuertemente en valores, si comenzamos a hacer educación sexual desde el jardín, desde el kinder, desde los primeros años, desde los 3 años, hacemos educación preventiva. Hoy sé que es mucho más y que hacer promoción de la salud es gestar a una personalidad saludable, es de alguna manera hacer un aporte para que en el caminar podamos generar salud, generar salud. Muy buenas tardes a todos, les quiero decir que tengo abierto el chat. Muy buenas tardes, Lili, desde Mendoza, desde San Lorenzo. Tengo abierto el chat, ¿por qué? Porque seguramente se me van a escapar, porque voy a estar con la atención focalizada en contarle lo que es un proyecto integral, uno de los proyectos integrales de educación de la sexualidad, así que voy a estar focalizada en esto, pero no quiero perder de vista el chat, porque quiero que hagan preguntas, o sea, que me detengan donde no comprendan, les quiero hacer preguntas a ustedes, simplemente para tratar de que esto sea un diálogo y no un monólogo. Así que me da muchísimo gusto, tenemos gente de Santa Fe, hola Emilce, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a tratar de dialogar. En principio, Janina me ha pedido que les cuente qué es Aprender a Amar. Aprender a Amar es un proyecto de educación sexual a nivel general. No voy a hacer promoción de un proyecto específico, sino les quiero contar cómo hicimos cuando en ese grupo multidisciplinar, médicos, abogados, comunicadores sociales, maestros de kinder, maestros de primaria, docentes de secundaria, psicopedagogos, psicólogos, personas de todas las áreas, decidimos documentar un proyecto por escrito que abarcara desde los 3 años a los 18 años y que pueda ser utilizado primero por los padres, que son nuestros grandes predilectos, y después por las instituciones educativas. Nos parecía que realmente a los docentes les faltaban recursos, tenían una gran inseguridad, a las madres y a los padres les faltaban recursos, entonces dijimos, qué mejor que documentar un proyecto. Eso es lo que les quiero contar. O sea, cómo tejimos este proyecto que se llama Aprender a Amar, que es de Ediciones Logos, pero mucho más allá de eso quiero dejarles un modelo de aquello que nos convence y que pensamos que es hacer educación sexual de manera integral. Y también dejarles para algunos la novedad que hay muchísimo material que goza de excelente salud, o sea, y que cuida, alberga, protege la integridad física y moral de nuestros chiquitos y nuestros adolescentes. Es un proyecto que realmente está pensado para las familias. Entonces, les voy a contar más o menos de raíz
¿qué es lo que quisimos hacer? El proyecto Aprender a Amar es un proyecto de 15 libros, es una colección de 15 libros que comienza a los 3 años y termina a los 18. 3 para jardín de infantes, kinder o preprimaria, 3 para el primer ciclo, 3 para el segundo ciclo de la primaria y 6 para secundaria. Es una colección de 15 libros que va año a año acompañando el crecimiento y el desarrollo integral según las edades. Y para este proyecto tuvimos el apoyo incondicional de Ediciones Logos. Lo que quisimos es dejar recursos concretos, realmente para toda la familia, ¿no? Primero pensamos en la familia, por eso nosotros decimos siempre, es un proyecto para las madres, para los padres, para los docentes y para los estudiantes, para poder realmente, a partir del color, de las motivaciones, de distintas metodologías, de distintos lugares de motivación, poder ofrecer una multiplicidad de métodos, de factores que se adapten a la atención de cada uno. Y entonces queríamos que incluyera todo, porque la educación sexual se inscribe en el desarrollo integral de la personalidad. Entonces, no quisimos que se escapara nada, ni los valores, ni la prevención de abuso infantil, ni el maltrato. Quisimos abarcar todos los temas porque entendemos que solo un proyecto abarcativo podía albergar la importancia de lo que es la educación sexual. Y este año, para el 2021, Ediciones Logos, o sea, ha agregado más recursos digitales para ayudar a los docentes cómo llevar el aula a casa, como lo que ha sido este año, que es tener clases presenciales, tener clases mixtas y tener clases virtuales, que tan difícil nos ha sido a los docentes, a los padres y a los alumnos, ¿no? Y les quiero empezar a contar notas íntimas, notas muy íntimas. Algunos me conocen, pero otros no. Yo tengo 10 hijos, 6 varones y 4 mujeres. Entonces, parte del laboratorio personal en donde se fraguaban las experiencias de vida están en mi casa. Entonces, al tener ese gran laboratorio precioso, más o menos yo creo que he sido colega de cada madre, de cada padre, en darme cuenta qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y que un método pedagógico, un método educativo, un método sistemático puede ser una maravilla para uno de los hijos y puede no serlo para otros. Muy bien, desde ese chiquitito que es Tommy, durante muchos años hubo que hacer de nuestros hijos personas de bien. O sea, ese fue nuestro norte, ¿no? Acá pregunta qué tipo de antropología. Nosotros estamos basados en una antropología que cree en la naturaleza humana y cree en la cultura y hacemos verdaderamente nuestra respetabilidad a esa conjunción que parte desde la persona sexuada, varón y mujer, fuimos creados y realmente es un respeto absoluto a lo que es el desarrollo integral desde ese lugar. Creemos en la persona sexuada, creemos en la libertad plena, creemos en el desarrollo humano, creemos en una antropología integral, en una visión personalista. Ahí la pregunta de Manlio. Entonces, llevar a nuestros hijos a que sean personas de bien. Y la educación sexual es parte de la enseñanza, es parte de la enseñanza. Entonces, generalmente esa es la cara de mi marido cuando hablamos de que tenemos que hacer educación sexual. Y eso también me ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque la verdad es que no todos los padres nos atrevemos, ¿cierto? Y eso se los pregunto a ustedes y me pueden contestar por el chat.
O sea, yo siempre, me encanta esa frase que dice atreverse a hablar de sexualidad. Hay que atreverse a hablar de sexualidad, pero no todos nos atrevemos. Nos cuesta mucho, nosotros hemos sido fraguados eh, a partir de muchos tabúes, hemos sido fraguados con muchas distorsiones. En algún punto hemos pensado que la sexualidad no podía no ser buena, cosa que es una barbaridad. Nosotros creemos en una sexualidad positiva, en una sexualidad maravillosa, en una sexualidad que es parte del ser humano, pero no todos nos atrevemos. Por eso decimos que cuanto más recursos podamos proveer a aquellas personas que nos sentimos carentes, más y mejor. Por eso hemos querido documentar aquello que enseñamos. Hemos querido hacer un mapa, un tejido y documentar aquello que enseñamos. Y realmente ha sido maravilloso porque yo creo que todos los que formamos parte de Aprender a Amar tenemos el orgullo de que ha sido el proyecto más expandido de Latinoamérica, más expandido del habla hispana. O sea, es un proyecto que ha viajado por toda Latinoamérica y nosotros con él, y hemos tenido la dicha que hoy está en todo México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay. O sea, les podría nombrar a todos los países de Latinoamérica, también en España. O sea, realmente que es un proyecto que nos llena de orgullo porque evidentemente ha servido de mucho. Entonces, comenzamos explicando qué es en concreto la educación sexual cuando al decir educación sexual lo que pretendemos como norte supremo es enseñar a amar. Por eso nuestro proyecto se llama Aprender a Amar. Aprender a amar. O sea, cuando la educación sexual tiene un norte, cuando la educación sexual no está disociada del amor, que eso es lo primordial. La educación sexual, nuestra sexualidad, está disociada a ese fin maravilloso de la persona que es el amor. Entonces, hacer educación de la afectividad y la sexualidad es un plan a largo plazo, un plan a largo plazo, es un proyecto a largo plazo que tiene sentido de unidad y que nunca puede estar disociado de educar el carácter, de hacer regulación emocional, de enseñar a los más pequeñitos y a los adolescentes a resolver conflictos, donde no está disociado de la educación en valores y donde está plenamente inscripto de la educación para la libertad. Entonces, nosotros decimos, educar para la sexualidad es educar a la persona en todas sus dimensiones. Educar en la dimensión corporal, intelectual, o sea, cuerpo, inteligencia, voluntad, afectividad y espiritualidad. Educar a la persona toda, sin dejar ningún rasgo olvidado. No es hacer biologicismo, no es hacer psicologismo, sino que es educar a la persona toda. Acá Lore dice, tengo la colección Aprender a Amar y su recurso maravilloso para educar en la afectividad. Gracias, Lorena. Entonces, educación integral, 5 dimensiones: cuerpo, inteligencia, voluntad, afectividad, espiritualidad. Y nosotros decimos 4 autos que vamos a desarrollar primero para desarrollar el carácter. El autoconocimiento, vamos a fortalecer la autoestima para que los menores y los adolescentes se sientan una joya preciosa. Desarrollar fuertemente el autodominio. ¿Por qué el autodominio, el autogobierno tan importante? Porque ¿saben qué? Para vivir una sexualidad saludable, verdaderamente necesitamos gobernarnos, necesitamos del autodominio, necesitamos del autogobierno. ¿Por qué? Porque la educación sexual necesita un basamento, necesita unos cimientos valóricos. Porque si no hay valores y no hay habilidades, y no hay un gran desarrollo de la personalidad, de nada sirve enseñar unos elementos que apuntan al conocimiento. De nada sirve que yo haga prevención de infecciones de transmisión sexual si antes no habré enseñado un buen equilibrio en que la persona se conozca, se quiera como una joya preciosa, se gobierne y sea autónomo.
De nada sirve un concepto, de nada serviría. ¿Por qué? Porque mucho más importante que saber la graduación alcohólica del Fernet, es importante saber a dónde debo parar, ¿m? Y a dónde están mis límites para que realmente, o sea, yo pueda sentir que gobierno estas situaciones. Entonces, nosotros le damos una importancia enorme al autoconocimiento, la autoestima, el autodominio, la autonomía. Le damos una importancia enorme al cobijo de la familia, a la enseñanza que conlleva amor y límites, a una disciplina positiva que contiene la flexibilidad. Realmente. Entonces, Janina dice que allí está la página de Logos y de Integralis, donde hay cursos para padres y docentes y muchos recursos más. Y fíjense cómo nosotros vamos tejiendo en un gran entramado, en un tejido de diversas posibilidades, lo que es educar integralmente a una persona. Primero partimos de habilidades interiores, habilidades intrapersonales, esto que les decía antes, el autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima, el fortalecimiento del autodominio y la autonomía. Luego de habilidades sociales, fundamental. ¿Por qué? Porque el compañerismo, la amistad, la tolerancia, la generosidad, y hoy, tan importante, hacer prevención de violencia y bullying, son elementos que se entretejen directamente con vivir una sexualidad saludable. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué todo se entreteje con todo? ¿Por qué la autoestima se entreteje con la educación sexual? Porque yo puedo cuidar mi cuerpo, puedo cuidar mi integridad, puedo sentir que soy respetable, puedo inspirar que soy digno a partir de que me siento valiosa, a partir de que me siento valiosa. Y si yo soy bulleada, y mi desarrollo sexual podría estar en peligro. Y si yo soy bulleador o soy violento, mi desarrollo sexual puede estar en peligro. Entonces, es todo un entramado en el que se va tejiendo una personalidad y vamos haciendo, como les decía al principio, verdadera promoción de la salud. Después, los valores fundamentales de la vida, como el orden, la sinceridad, la generosidad, la laboriosidad, el estudio, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la amistad, como decía antes. ¿Por qué? Porque los valores embellecen enormemente a la persona. Y una persona puede pasar del instinto a los valores, de las emociones a los valores, porque los valores vienen a coronar y a ordenar nuestra vida. Y por último, por supuesto, conocimientos muy específicos de educación sexual, en donde, ¿qué conocimientos de educación sexual? Todos, absolutamente todos y completos, de forma científica, completa, sincera. Y entonces allí vamos a hablar de desarrollo puberal, de relaciones sexuales, de prevención de embarazo adolescente, prevención de violencia y bullying, prevención de infecciones de transmisión sexual, y lo vamos a hacer de una manera sumamente atractiva. Fíjense que en la primaria, en los primeros años de vida, para nosotros los 4 autos son esta patrulla de rescate. Esta patrulla de rescate en donde verdaderamente para todo en la vida, o sea, si siento miedo, si siento angustia, si me siento triste, o sea, estos van a ser nuestros grandes aliados, ¿eh? El autoconocimiento, la autoestima, el autodominio, la autonomía, nuestros grandes aliados. Y de alguna manera estos ejemplos de la vida cotidiana, saben que cuando nosotros escribimos Aprender a amar, muchos nos decían, queremos ejemplos concretos, y entonces queremos más concretos. Y entonces allí se nos ocurrió que aparecieran las viñetas, porque las viñetas eran ejemplos concretos de cómo se lleva adelante la educación sexual. Y por eso nuestros ejemplos concretos siempre y en toda ocasión quisimos graficar situaciones de la vida cotidiana de un hogar,
porque primero los padres presentes haciendo educación sexual, haciendo una educación sexual maravillosa, y por eso aquí vemos en este gráfico en la cocina, mamá hablando con su hija, y mamá hablando de lo que es resguardar la intimidad. Cómo se resguarda la intimidad, que el pudor protege la intimidad, y está charlando con su hija en la cocina, tomando la leche, con esa claridad meridiana de primero los padres. ¿Por qué? Porque, y también el ver a los padres en la vivencia de cómo nos miramos, cómo nos respetamos, en esa coherencia. Y fíjense que es una oportunidad, hacer educación sexual es una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Y así, en forma directa, vuelvo a decir una vez más, los padres no pueden lavarse las manos de esta misión tan importante. No pueden lavarse las manos de esta misión tan importante. Y yo puedo decir, no lo sé hacer, no lo sé hacer. Bueno, yo tampoco, les prometo que yo tampoco. Cuando yo inicié mi vida y pasaron unos cuantos años y pasaron unos cuantos hijos, no lo sabía hacer. ¿Por qué? Porque solo en 2 oportunidades en mi vida mis padres me habían hablado de educación sexual. Yo tenía unos padres muy mayores y la verdad es que mis padres tenían esta gran frase que era un letrero luminoso, de esto no se habla, y ¿saben qué? Esta semana he dado otra conferencia, también se me ocurrió contarlo, así que esta anécdota, mis padres me deben estar mirando desde el cielo y deben decir, ¿cómo se te ocurre contar las intimidades del hogar? Mis padres se habían ido a comprar un fitito. Las personas más jóvenes no deben ni saber lo que es un fitito, un Fiat 600 a Buenos Aires, a duras penas, monedita tras monedita, ahorro tras ahorro, se habían ido a comprar un Fiat 600. Entonces cuando volvíamos, yo era cuarta hija de padres muy mayores. Y entonces cuando, esto ya se los cuento, hace 55 años pasó, tomamos el acceso norte y de este lado aquí, ¿sabe qué? Todavía están construidos. De este lado del acceso norte había una fila de hoteles alojamiento. Y entonces yo tenía 5 años. ¿Y cómo será de vieja la anécdota? Que venía paradita atrás del Fiat 600 porque no existían los cinturones de seguridad. Y muy osada, así como era, le dije a mi padre, así como envalentonada, como muy superada, papá, a mí me contaron que esos hoteles no son para venir con valijas y quedarse una semana. Entonces mi padre se dio vuelta, venía manejando, estacionó el Fiat 600 en la banquina, se dio vuelta y me dio tremenda cachetada. Y me dejó una lección para toda mi vida, de esto no se habla. Y entonces no se me ocurrió preguntar nunca más nada en la vida. Entonces, verdaderamente, que yo también pertenezco a un grupo etario en donde realmente de esto no se hablaba y no sabía, mis oídos no estaban entrenados en mi lengua menos. Entonces, verdaderamente que me fue muy difícil, tuve que aprender, pero esta es la gran novedad, que se puede aprender. Se puede aprender. Los padres, si aportamos presencia, continuidad e interés, realmente podemos ser autores de la personalidad de nuestros hijos. Fíjense qué maravilla esto, autores de la personalidad de nuestros hijos. Aquí hay un papá que mientras lleva fútbol a su hijo, ¿por qué? Porque la educación sexual se hace por goteo, gradual, progresiva, sincera, creciente, por goteo. No tienen que ser charlas solemnes, ni charlas formales, ni charlas de media hora, de a 5 minutos. Acá hay un papá que lleva a su hijo al deporte y mientras lo lleva a deporte le deja una enseñanza. Y acá hay una familia completa que se están ayudando entre sí, porque la gráfica genera cultura. Papá está ayudando, Teo está ayudando, o sea, una familia que trabaja de manera integral, de manera corporativa. Y acá hay un abuelito, maravillosos abuelos, un abuelito que está explicando un tema difícil. Ojalá los abuelos realmente
se pongan de pie también como los padres. Me encanta el nombre de la organización, Padres de Pie, y le deberíamos agregar así como un paraguas, abuelos de pie, abuelas de pie, o sea, toda la familia de pie defendiendo la integridad de la familia, porque ¿saben qué? Se los voy a decir con total valentía. Cuando a mí me dicen que el Estado puede llegar a avanzar sobre la familia, sobre la educación de los hijos, nadie haría nada si nosotros ocupamos nuestro lugar soberano. Nuestro lugar es soberano. Nuestro lugar es soberano, nuestra elección en la educación de nuestros hijos es un lugar soberano, mientras que respetemos la integridad de nuestros hijos. Por supuesto, deja de ser soberano cuando nosotros faltamos el respeto, cuando abusamos, cuando violentamos, cuando verdaderamente somos inaceptables, inconcebibles, disfuncionales. Pero en tanto nosotros seamos un aporte a la integridad y al desarrollo pleno de nuestros hijos, nuestro lugar es soberano, siempre y cuando ocupemos nuestro lugar con plenitud. Con plenitud. ¿Y cómo es ocupar hoy el lugar en plenitud? Es ocupar el lugar en casa, ocupar el lugar en el hogar, ocupar el lugar en los medios de comunicación, porque hoy hay que ocupar nuestros puestos en los medios de comunicación y ocupar el lugar cuando nuestros diputados y senadores legislan. Ocupar nuestros lugares. Hoy ocupar nuestros lugares tiene una visión integral hoy más que nunca. Entonces, educar el carácter de nuestros hijos. Yo digo, hay un testeo maravilloso en donde nosotros nos damos cuenta a ver si vamos bien en la educación de nuestros hijos. Si hacemos las cosas bien, después hay un testeo para educar el carácter, que son estas 5 instancias. Que nuestros hijos estudien mucho, que hagan deporte. No pueden hacer en muchos aspectos deportes públicos porque no están todos habilitados por la cuarentena, debido a la pandemia, pero que estén en movimiento, que estén al aire libre, defender que el desarrollo de nuestros niñitos y nuestros adolescentes sea al aire libre, lo más alejado de las pantallas que les sea posible, que las pantallas, por supuesto, han sido una obligatoriedad, es una ironía del destino, que yo las he combatido tanto y este año les he tenido que abrazar, pero sabemos que la abrazamos por necesidad, pero que no son nuestra elección de vida. Los seres humanos no nos vinculamos por la vía regia a partir de las pantallas, nos vinculamos cara a cara, nos vinculamos con el contacto físico. Entonces, que la vida de nuestros hijos sea al aire libre. 5 instancias, entonces: estudio, deporte, una muy buena relación con sus pares. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto, Lili, con la educación sexual? Tiene mucho que ver porque las relaciones con los pares de nuestros hijos no pueden ser ni de dominio ni de sumisión. Porque si son de dominio, son de sumisión, eso altera el buen desarrollo de la sexualidad. Ni sometidos ni dominadores. Que nuestros hijos tengan una buena relación con los adultos, porque allí entenderían que existe una jerarquía, existe un respeto por el otro, también un respeto por los pares, y que nuestros hijos entiendan que existe un sistema de permisos. Entonces vuelvo a nosotros. Nuestro lugar es estar atentos. ¿Atentos ante qué? Atentos al crecimiento de nuestros hijos, atentos al desarrollo de nuestros hijos, atentos al bienestar de nuestros hijos, desde nuestros puestos en nuestros hogares, pero hoy también en los medios de comunicación. Estar enterados. El darse cuenta es importantísimo. El darse cuenta. Y el hacernos cargo de la función que nos toca. ¿De qué manera vamos a hacer educación sexual? Con naturalidad, absoluta y total naturalidad. Naturalidad. Y en esto, fíjense que hay 3 momentos muy importantes: la niñez, la adolescencia y luego a partir de los 20, cuando empiezan a gozar de otra libertad. Entonces, en la niñez tenemos que dar un fuertísimo testimonio, estar muy cerca, y en la adolescencia ya con más estrategia, con esta importancia crucial de llegar a tiempo. Es más importante
llegar 1 hora antes que 5 minutos tarde. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos padres tienen miedo de algo que hoy roza el ridículo. Miedo de despertar intereses en los hijos que no corresponden. En este momento, en donde las pantallas abundan, en donde los amigos hablan de muchos temas que realmente son aceptables y no son aceptables, no podemos tener miedo a despertar situaciones en nuestros hijos, y más a veces estas respuestas me las dan los padres cuando los chicos tienen 10 años, 11 años, 12 años. Les puedo asegurar que si nosotros hacemos educación sexual de calidad y sabemos contener los temas que hay que contener, y lo hacemos con mucha delicadeza y con mucha confianza, van a ser benditos los padres que lleguen antes, que lleguen 1 hora antes que 5 minutos después, antes que se enteren de ciertos temas por las pantallas, antes de que se enteren de ciertos temas por los amigos. Hoy hay que hacer, además de promoción de la salud, como les dije al principio, mucha prevención. Mucha prevención. Entonces tenemos que llegar a tiempo. ¿Y quiénes tienen que llegar a tiempo? Los padres. O sea, hoy que los colegios están cumpliendo normas internacionales para la educación sexual, que en algunos casos estaremos de acuerdo, y si no, tenemos que tener toda la atención del mundo, porque nosotros también somos monitores de la educación que reciben nuestros hijos en los colegios. Estar atentos a la educación que reciben en los colegios, o sea, estamos de pie porque somos padres atentos realmente. Entonces, cuando el colegio, cuando las escuelas hacen educación sexual, será bueno que la escuela, el colegio venga a coronar aquello que nosotros tenemos que hacer en casa, antes. Por eso es llegar a tiempo, que el chico no reciba nuevos temas en el colegio. Nosotros los padres tenemos que perder la ingenuidad. Los chicos saben mucho más de lo que nosotros creemos que saben. Entonces perdamos la ingenuidad. Y siempre hay que desarrollar confianza. ¿Por qué? Porque hay que formar a partir del vínculo. Y por supuesto a partir de un vínculo más que respetuoso. De más está decir, nuestro vínculo tiene que ser absolutamente respetuoso. Evitando los juicios, siendo inclusivo, y siendo muy positivo, absolutamente positivo. Y un gran método, tenemos que aprender a ser mayéutica. ¿Qué es hacer mayéutica? Gracias, Luz, muchísimas gracias. ¿Qué es hacer mayéutica? Es ayudarles a nuestros hijos y a nuestros adolescentes a parir la idea, a partir del diálogo, del acompañamiento. Una cosa más les digo, que seguramente cuando lleguemos a término de esta conferencia, yo voy a sentir que dejé un montón de temas sin contarles, sin explicarles. En mi Instagram, lilianaolivieri.oficial, primero hay una charla completa de educación sexual por edades. Si ustedes se van para atrás y se van aproximadamente al mes de abril o mayo, hay una charla de educación sexual por edades, y hay varias charlas de educación sexual. lilianaolivieri.oficial. Después hay una charla que es adolescencia y sexualidad, en donde explicamos acabadamente qué pasa con la pornografía. Y cuando digo adolescencia y sexualidad, esa charla conviene escucharla, porque la pornografía está al acecho de nuestros chicos desde los 8 años, desde los 6 años, desde los 9 años, y en eso también hay que despabilarse, ¿eh? O sea, hay que hacer una gran prevención allí y llegar antes, porque realmente la pornografía les hace muchísimo daño. Entonces allí van a completar muchas de las cosas que les nombro como título y que no llego a desarrollar. Entonces les decía, hay que ser mayéutica, a partir del diálogo, que se sientan plenamente acompañados, que sientan nuestros hijos que nosotros podemos dialogar. Y que sabemos hablar con claridad, que estamos empapados, que sabemos lo que es el grooming, el sexting. Por eso es que Aprender a Amar quiso abarcar todos los temas.
que no decimos grooming, nosotros miramos como que no entendemos nada, que no decimos sexting y como que no entendemos nada. Usemos nombres científicos, llamemos a las cosas por su nombre, y gradualidad, por goteo, por goteo. Entonces lo que tenemos es que estar a la altura con visión de futuro, con visión, insisto muchísimo, de promoción de la salud, de prevención de la salud. Y el colegio, ¿qué pasa con el colegio? Complementario y subsidiario, educando en sintonía. Pero lo más importante los tenemos que hacer en familia, o sea, lo más importante, nosotros tenemos que ocupar, miren, nuestros hijos, y si el aprendizaje de nuestros hijos es como un gran teatro vacío, lleno de butacas, lleno de butacas. Esas butacas están vacías y están esperando allí para que se asiente un valor positivo, una enseñanza positiva, pero si queda vacía, queda el acecho de que allí en esa butaca se siente cualquiera. Y hay muchas butacas a la espera de las enseñanzas de nuestros hijos. Entonces lleguemos antes con un valor, una enseñanza positiva, algo verdadero, algo que les aporte, algo que les enseñe para la vida. Para eso estamos nosotros. ¿Por qué? Porque en las pantallas, en muchos libros, en mucho material, o sea, no siempre se compartirá el verdadero interés por el desarrollo integral y el desarrollo moral de nuestros niños y de nuestros adolescentes. El material de educación sexual es algo absolutamente sensible que tiene en muchos casos muchas distorsiones. Entonces una enseñanza que verdaderamente no está hecha en nombre del amor, en nombre de lo positivo, en nombre de la defensa de la vida, en nombre de el buen desarrollo y la vida buena de nuestros hijos, les podría hacer un mal enorme. Entonces, sepamos llegar antes, atrevámonos, atreverse, esta es mi frase preferida, atreverse a hablar de sexualidad. Y cuando hagamos educación sexual, hagamos educación afectivo-sexual, porque lo primero que tenemos que darle equilibrio es a la afectividad. Comprendiendo y valorando lo que es la belleza de la sexualidad, desde un lugar bello. El sexo no puede ser malo, no puede ser malo porque gracias al sexo nosotros existimos. Gracias al sexo, es el sexo y la sexualidad, que es mucho más que el sexo, porque ahora les voy a decir que la sexualidad es una manera de ser, de manifestarse, de vivir el amor humano, pero el sexo no puede ser malo porque es parte del plan trazado por el Creador. Gracias al sexo estoy aquí viva hablando, gracias a la sexualidad somos varones y mujeres, gracias a la sexualidad he tenido hijos, gracias a la sexualidad somos las personas que somos. Entonces el sexo es algo muy bueno y hay que enseñarlo de esa manera. Y también transmitiendo que podemos vivir en plenitud nuestra propia sexualidad. O sea, yo feliz de ser mujer, no quiero ser ninguna otra cosa más que ser mujer, feliz. Entonces, ¿cómo nos la arreglamos para transmitir lo bello y lo bueno? ¿Cómo nos bañamos en el amor de todo un Dios? ¿Cómo hacemos? Entonces, a ver, si les enseño más cosas, si Yani no me echa de la pantalla, y les puedo seguir mostrando aquí algunas otras cosas. A ver, aquí está. Yani, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Gracias. Entonces, algunas otras cositas más y seguramente les vamos a dejar lugar para las preguntas. Ustedes saben que a nivel escolar estamos cumpliendo y llevando adelante en muchísimos países, en todo el mundo les diré. Yo tuve la oportunidad de recorrer varios países, inclusive de Europa y de Estados Unidos,
y averiguar un poquito más qué pasaba con la educación sexual, y en todos los países se llevan adelante planes que tienen que ver con las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación sexual. O sea, las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación sexual. Pero aquí se abre un abanico de posibilidades infinitas que no siempre se lleva adelante en las mismas convicciones que nosotros queremos educar a nuestros hijos. Entonces, el desafío, el gran desafío, es conocer esos lineamientos internacionales para la educación sexual, pero comprender la visión antropológica que tenemos nosotros, como me preguntaban recién, que tiene la institución para la que trabajamos, que tiene la institución a donde mandamos nuestros hijos, entender cuál es la visión antropológica, y después que el proyecto de educación sexual tenga plena coherencia con los proyectos educativos institucionales. Entender eso. Esto ya es más difícil, pero después seguramente aparecerán preguntas sobre el tema, pero efectivamente lo que nosotros proponemos es que la educación sexual no quede disociada de la educación para el amor, de que la educación sexual esté unida a esto que pregonamos, que es enseñar a amar. Enseñar a amar, aprender a amar. Entonces, un sí fuerte a la educación sexual, un sí muy fuerte a la educación sexual, pero en el marco del amor. Un sí muy fuerte a la educación sexual en el marco del amor. La persona está creada por amor y para amar. Es principio y término del amor. La persona es un ser sexuado, varón o mujer. Varón o mujer. Y entonces tenemos que hacer educación sexual científica. 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 Educación sexual científica, preventiva. ¿Preventiva de qué? Del embarazo adolescente, del abuso, de la violencia, del alcoholismo, de los hábitos que atentan contra la salud, la integridad de niños y adolescentes. Prudente, prudente, que contemple las etapas evolutivas. Cargada de valores. O sea, que un buen proyecto de educación sexual contemple un proyecto en virtudes humanas, respetuosa de la persona y de su familia, y en el marco de un proyecto de vida sólido. ¿Qué hicimos nosotros en el aprender a amar? Primero respetamos a los padres, un exquisito respeto a todos los padres de familia. Y después entendimos que la escuela era complementaria y subsidiaria a lo que hacen los padres, y decidimos educar en sintonía. Educar en sintonía. Entonces, cuando decimos sí a la educación sexual, decimos sí a una educación sexual científica, preventiva, prudente, cargada de valores, respetuosa de la persona y su familia en el proyecto y en el marco de vida sólidos. Entonces, ¿qué hemos contemplado? A las madres y a los padres, a los educadores, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, entendiendo que la sexualidad es esto. Es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse, de vivir el amor humano, y entendiendo que en la sexualidad radican las notas que constituyen a las personas como varones y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual. Nosotros en el aprender a amar le dimos mucha importancia al conocimiento de la naturaleza humana, sin negarla, porque es inexorable, no se puede negar la naturaleza humana, entendiendo que la incidencia de la cultura es un aspecto real, que no lo podemos negar tampoco, y dándole una importancia crucial al desarrollo integral de la persona y acompañarla hasta su madurez. Entonces el aprender a amar es un poco eso. Hemos dividido en 4 aspectos importantes, el primero, 4 secciones. El primero es antropología, y allí queremos expresar en blanco y negro y explicar todos los años
nuestras convicciones, porque es un proyecto a largo plazo. Por supuesto, esto no se trata de una clase, ni dos, ni de tres clases, no se trata de un taller, ni de dos, ni de tres, sino que esto es educación gradual, progresiva, sistemática y por goteo, con muchísimos recursos, insisto mucho, muchísimos recursos, porque realmente entendemos que los recursos nunca alcanzan, nunca son suficientes para que un aprendizaje verdaderamente pueda ser integral. Y en donde se aportaran muchas habilidades, no solo conocimientos, sino habilidades, que son estas que les comentaba antes. Entonces, ¿cómo lo hicimos así? En 4 secciones. Una parte en donde abarcamos la antropología y explicamos antropología, pero a alta escuela, inclusive a los 3 años explicamos qué es la dignidad humana, porque se puede explicar lo que es la dignidad humana a los 3 años, para que los niñitos y las niñitas aprendan desde que empiezan a hablar que son dignos. ¿Por qué son dignos? Porque son personas, punto. Luego tomamos una sección que es anatomía y fisiología para explicar todo el desarrollo corporal y su funcionamiento. Una tercera sección que nos pareció importantísima, que es psicología y pedagogía, para terminar con una cuarta, que es la socialización, el derecho, y todas las competencias y habilidades sociales comunicacionales. Entonces, dividido así durante 15 años, porque abarca desde jardín de 3 hasta los 18 años, hemos ido avanzando en este proyecto que llenamos de detalles. Lo hemos llenado de detalles y muy bien, no me querría extender mucho más, tendría muchísimo más para explicarle, pero le quiero dejar lugar a las preguntas. Dejarle lugar a las preguntas porque verdaderamente quiero dialogar con ustedes, no quiero hacer de esto un monólogo y ya ven que me entusiasmo. Realmente lo que nosotros más respetamos es esto, esta motivación a la familia, para que la familia, a partir de sus vivencias cargadas de ternura, celebren la existencia de sus hijos con la educación. Ustedes saben que nosotros, los padres, podemos tener hijos, pero concebir a nuestros hijos no nos hace ni madres ni padres. Verdaderamente que damos la vida, no solo al concebir, no solo al adoptar, que es una bella, bella misión, sino que damos la vida a partir de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y damos la vida día a día con la educación de nuestros hijos. Y este tema de hacer educación sexual verdaderamente es dar la vida por nuestros hijos. Yani, yo me quiero quedar abierta a que me hagan las preguntas que quieran, que me las hagas vos, que todas las dudas que te hayan quedado, por favor, las que quieras. Acá, bueno, lo que tenés es halagos. No, no, Yo no, estoy, no, eso no. estoy a 3 manos porque estoy con el Facebook contestando mensajes y leyendo y contestando mensajes en el chat y escuchándote porque te No, puedo escuchar 2 horas más. no, no, no. Acá No, Rogelio dice a qué edad y qué señales y a qué señales tenemos que estar atentos para darnos cuenta que es momento de hablar de la naturaleza del acto sexual antes de que lo vean por las pantallas. bien, bien. Rogelio, mira, yo digo siempre que cuando mira, te voy a hacer una progresión pequeña, porque eso me faltó. Yo les prometí que me iba a faltar tiempo y me iba a quedar toda la sensación de que me faltan unas 2 horitas para compartir con ustedes este tema de la educación sexual que me apasiona, ¿no? Ya ven que me apasiona. Cuando son pequeñitos, antes de los 5 años, el tema que más nos cuesta es a los 3 años hacer prevención
de abuso, prevención de abuso, maltrato, o sea, hacer prevención de abuso es algo que nos cuesta mucho y tenemos que aprender. Antes de a los 3 años, apenas se abren ellos al mundo, nosotros tenemos que hacer prevención de abuso sexual. Hay, hay 2 videos por allí, el libro de Sebas, el libro de Tere, que lo hacen muy bien y realmente nos ayudan muchísimo. Diferencias varón-mujer, cómo nos respetamos, cómo nos protegemos, cómo nace una nueva vida, cómo se gesta, primero, qué tiene esa señora en la panza, o sea, todas las preguntas de la infancia son maravillosas, son preciosas, son fáciles de aprender, pero la pregunta más delicada es cuando el chico generalmente te pregunta, ¿y de dónde vienen los bebés? Bueno, la primera respuesta, los bebés no vienen de ninguna parte, se forman dentro de la panza de mamá, y hasta esa es fácil, pero ¿de dónde vienen? ¿Y cómo? Lo peor es saber y cómo fue. O sea, a veces cuando preguntan de dónde vienen, esa es la respuesta, porque recuerden ustedes, gradual, progresivo, sistemático. Y con respuestas de 5 minutos, informales, o sea, los chicos se tienen que habituar a que nosotros somos personas confiables, de que somos accesibles, de que pueden acceder a nosotros para todo lo que quieran. Entonces, el tema es que efectivamente, ¡ay, qué tesoro! Nati y Joaquín Pire, qué preciosos. Por favor, ahora les voy a contestar esa pregunta. El tema es que no pasen los 8 o 9 años sin que les expliquemos los orígenes de la vida. O sea, habremos dado muchas respuestas, pero cuando llegan a los 8 o 9 años, sí, los orígenes de la vida. O sea, primero es eso, ¿de dónde vienen los bebés? Los bebés no vienen de ninguna parte, se forman dentro de la panza de mamá. ¿Y cómo se forman en la panza de mamá? Por favor, matemos las semillas. Si no, escuchan a Lelutier cuando dice que la cigüeña trae una semilla que la deja en el repollo. Nada de eso, ¿eh? Nada de eso, eso ya es vetusto antiguo. O sea, ni semillas, ni repollos, ni cigüeñas, matemos todo eso. Entonces, el tema es que cómo se forman con una célula de mamá, que es el óvulo, y una célula de papá, que es el espermatozoide. Y que se unen y forman un embrión que va a crecer durante 9 meses en la panza de mamá, hasta que salga, como sale, por parto, cesárea o llega a casa por adopción. Mucha delicadeza, mucha confianza, y cómo papá y mamá pueden unir sus cuerpos totalmente, tipo 9 años, uno ya les puede explicar lo que son las relaciones sexuales con la misma delicadeza, papá y mamá pueden unir sus cuerpos completamente. Aquí, a ver, Nati Joaco dice, ¿cómo generar momentos para hablar del tema? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Por edades. Gracias a Dios, Joaquín, yo siempre tengo una anécdota, aquí está el mismísimo Joaquín, el culpable de la anécdota que yo cuento siempre 1 y 1000 veces, aquí lo tengo en el chat, que lo puedo llegar a contar, total no se va a incendiar porque está en su casa. Joaquín Pire es el dueño del mayor bochorno como docentes que hemos tenido en el jardín Manantiales. Estaban en jardín de 4 y había una chiquita que insistía en la ronda que estaban hablando, no sé, de cualquier cosa, con la maestra del tema del día, no de cualquier cosa, y había una chiquita que decía, señor, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo 2? Habían nacido mellizos. Esto fue hace 30 años. ¿Por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a una? Y entonces la maestra, por supuesto, no tenía la menor idea cómo responder eso. La maestra tenía 24 años y decía, ese no es el tema de hoy. Pero señor, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a una? Señor, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo 2? Bueno, insistía como se insiste en la infancia, ¿no? Solo así se insiste de esa manera, con garbo, rigor. Señor, ¿por qué? Entonces la maestra la mira otra vez y le dice, porque Dios quiso. O sea, primero le había dicho, no es el tema del día, no resultó, la chiquita, señor. Después, porque Dios quiso, tampoco resultó, porque la chiquita, señor.
Y entonces ahí estaba Joaquín. Joaquín decía, pero yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar. 4 años tenía Joaquín. Y ahora este cretino desgraciado que tiene hijos me pregunta cómo generar momentos para hablar del tema, hasta cuándo, hasta dónde. Yo lo iría a buscar a su casa y lo sacaría así de las mechas. Entonces Joaquín dice, yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar. Entonces la maestra, como no sabía cómo explicar por qué la mamá de Valentina había tenido 2 mellizos en lugar de 1, le dice a Joaquín, a ver Joaquín, porque él tenía tanta motivación por explicar, tanto liderazgo, tanta seguridad, a ver Joaquín, explícale a tus compañeritos por qué la mamá de Valentina tuvo 2. Y Joaquín se para revestido de gloria como para dar su conferencia magistral y dice, porque el papá de Valentina tuvo sexo con la mamá de Valentina. Y en lugar de ponerle una vez liquidito, le puso 2 veces liquidito, entonces le salieron 2 hijos. Bueno, bochorno total, nosotros nos quedamos después un mes pidiéndole perdón a los padres porque hablábamos de relaciones sexuales en Jardín de 4, ¿no? Pero bueno, es que aquí está preguntando Joaquín, ¿cómo generar momentos para hablar del tema? Momentos para hablar del tema. En cualquier momento que puedan pensarse que son íntimos y naturales, porque como lo que damos los padres son grajeas, o sea, los llevamos en el auto y les decimos, o sea, les hacemos una pregunta, a veces nuestros hijos, si no les hablamos nunca del tema, se tapan los oídos así, y dicen, no, 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 no me expliques, no me expliques, pero 5 minutos, o sea, ¿cómo generar, cómo es con tanta naturalidad? ¿Hasta cuándo? Todo lo que pregunten, pero hay topes. O sea, a los 5 años los chicos no pueden saber diferencias varón-mujer, no podemos no haber hablado de prevención de abuso. Aquí me preguntan sobre prevención de abuso. El libro de Tere y el libro de Sebas tienen muy buenas explicaciones sobre prevención de abuso. No podemos no haber hablado de cómo va creciendo un bebé en la panza, de que nacieron por parto, por cesárea, por adopción, mucha naturalidad, naturalidad. Y lo que preguntan siempre, pero así, por goteo, por grajeas. Pero si llegó a los 8 o 9 años, 4º grado, y nunca preguntó por los orígenes de la vida, ahí tenemos que ser muy valientes y explicar los orígenes de la vida. O sea, qué son las relaciones sexuales, que los padres unen sus cuerpos completamente, que papá tiene el espermatozoide, mamá el óvulo, que el óvulo y el espermatozoide se unen para gestar un embrión que va a crecer dentro del vientre de mamá, de la panza de mamá, etcétera, etcétera. Así que muy bien. Yani, ¿qué más? Yani, estás en silencio. Acá estoy. Bueno, justo alguien había preguntado en Facebook si nos teníamos que adelantar a sus preguntas o teníamos que esperar que nos pregunten, pero justo contestaste eso. Otra pregunta. Dice, el material del Ministerio de Educación viene ahora sobre educación sexual integral. Me genera muchas dudas. El título dice, modelo para desarmar. ¿Cómo enfrentamos esas cosas, no? Nosotros tenemos que estar atentos a todos los materiales, sobre todo de temas sensibles que llegan a nuestros hijos. O sea, atentos y a ver con esa capacidad. Una cosa que me apena mucho y se los prometo fielmente, hay muchísimas preguntas acá. Si no llegamos a contestarla por una cuestión de tiempo, me las hacen por Instagram y después me tienen paciencia y yo, aunque sea en el transcurso de la semana, les prometo que respondo, siempre respondo, aunque lentamente, pero respondo. El material que llega a nuestros hijos, no puede llegar cualquier material a nuestros hijos y menos de educación sexual porque la educación sexual es un tema delicado. Entonces tiene que estar en concordancia plena con nuestros valores. Concordancia plena con nuestros valores. Sí, creo que la pregunta se refiere a que, bueno, los papás que tenemos chicos en escuelas de gestión pública, algunos maestros se han guiado por el material que venía directamente del Ministerio de Educación. Y el papá que no estaba atento, que por cuestiones laborales y demás, ahí me dicen que sí. A mí me pasó la primera semana nada más de clases a través de internet,
encontrarme con un video para chicos de sexto grado, 42 minutos, ya era terrible, feminismo, y terminaba como el aborto como derecho que se le adeudaba a la mujer en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto que yo te escuchaba a vos, esto de estar atento, de estar presente, es un tema, porque a veces no te preguntan, últimamente no nos preguntan, últimamente nos mandan los manuales y está ahí, y cuando te diste cuenta ya pasó. Exacto, pero el tema es que nosotros tenemos que estar muy atentos a las leyes, a los manuales, o sea, nuestra supervisión y nuestra revisión, porque estamos en un Estado de Derecho en donde la familia hoy es muchísimo más importante que el Estado. El Estado no puede sortear y no puede ignorar la importancia y la primacía que tiene la familia en su patria potestad, insisto muchísimo, excepto cuando atentara contra el buen desarrollo integral de sus hijos. O sea, excepto cuando hay una familia disfuncional que violenta, que abusa, o sea, que desprotege el buen crecimiento saludable de la infancia y de la adolescencia. Pero luego los derechos de las madres y de los padres, por favor, son los derechos a la educación y elegir una educación de calidad siguen siendo plenamente nuestros. Bueno, nosotros para la semana que viene, estamos viendo por la cantidad de gente, íbamos a dar una última charla contando un poco precisamente los 5 puntos principales que hay con relación al proyecto de ley de ESI acá en Santa Fe. Y cuando yo te escuchaba al principio, digamos, porque va en contra de la naturaleza y va en contra de las leyes superiores, este orden jurídico que vos decís, lo desconoce completamente. Y yo cuando te escucho hablar de la importancia de la familia y todo lo que decías al principio con relación a esto, yo recordaba el discurso de algunas funcionarias públicas diciendo que las familias tenemos de rehenes a nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras creencias, y que somos un obstáculo. Entonces, hay gente que por ahí no toma conciencia porque uno no está siempre atento a estas cosas. Yo hace 2 años tampoco lo conocía, pero realmente tenemos que estar alerta. Por eso armamos el grupo y invitamos a la gente a participar, porque es más grave este avasallamiento contra la familia y contra los niños de lo que nosotros imaginamos ingenuamente. El tema es, o sea, por eso yo digo, un sí gigante a la educación sexual, sí a la educación sexual, pero una educación de calidad, una educación sexual llena de valores, una educación sexual que no atente contra los ideales de las familias, ¿no? Una educación sexual completa, preventiva, prudente, científica. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener claridad total. Y acá, bueno, dice sin ideologías, que es nuestro lema. Pero también sí. Recuerdo esto de la importancia de los papás educando, porque acá dice, bueno, ¿cómo ir en contra de todo esto? Yo me digo, no, a mí, a ver, explayate vos mejor, pero digamos, si nosotros estamos presentes antes, va a ser muy difícil. Es que nosotros más que ir en contra tenemos que ir a favor. Es fundamental que nosotros sepamos ir a favor y sepamos educar en positivo. Y sepamos llenar espacios en positivo y llenar espacios con valores y estar presentes. Insisto hoy, ¿dónde estar presentes? Estar presentes en nuestros hogares, estar presentes en los medios de comunicación y estar presentes cuando se legisla. Sin indiferentismos, porque el indiferentismo, o sea, verdaderamente hoy es una omisión enorme, enorme, presencia, continuidad e interés, presencia, una gran presencia. Yo te agradezco el mensaje porque a veces algunos ponemos la cara, ¿no? Pero cuán importante es también el que pone el dedo en la nota del diario de que no me gusta una nota, porque sí me gusta, o pone un comentario, comparte una nota, porque digamos, estas batallas las peleamos de alguna manera entre todos. Digamos, necesitamos gente como vos con todo ese conocimiento y la capacidad de transmitir lo que tenés, y necesitamos gente que vaya a las marchas, y necesitamos gente que
Bueno, yo pongo Necesitamos acá gente que, que que Facebook, participe, ¿eh? que necesitamos gente que participe activamente, Y los participación papás cada uno en activa. su casa, y el Ujú. dedito en el Facebook y en la nota es muy importante. Esto de Por no ser supuesto, indiferente, como decís por vos. supuesto, por supuesto. Así Bueno, es. no sé, yo para no robarte más tiempo, Lili, por ahí dice, bueno, dice, ¿cómo hacemos los docentes para enseñar con valores y científicamente en una clase en la cual los mismos alumnos lo cuestionan, ¿no? Ujú. Es El tema difícil. es, el tema es, acá dice, me encantaría que pudiera leer algunos artículos. Yo me he leído todos los artículos, me he leído todos los artículos y estoy plenamente empapada, pero sí a una cuestión le tengo temor, y es a la omisión de los padres, a la omisión de los padres en los hogares, a la omisión de los padres en los medios de comunicación, a la omisión de los padres a la hora de legislar. A eso sí le tengo temor porque, insisto, nuestra presencia es indispensable. Aquí dice, nosotros en Paraguay, con la Fundación Huellas de Amor, trabajamos a full por el tema de la prevención del abuso sexual y enseñamos la educación sexual afectiva. Es que cuanto más lugares ocupemos con una educación sexual de calidad, porque también tenemos que reconocer que hemos cometido muchas omisiones y hemos manifestado muchos tabúes, ¿m? Muchos tabúes. Entonces, el hecho de decir, no quiero educación sexual, sería contraproducente. Sí quiero educación sexual, sí quiero educación sexual completa, sí quiero educación sexual científica, preventiva, cargada de valores. ¿Mm? Así es, así es. Bueno, Lili, una vez más, acá toda la gente está agradecida. No, la Yo estuve agradecida soy contenta. yo. Había muchísimos más inscriptos, digamos, seguramente por algunas cuestiones no lo han podido, Después lo escuchan queda durante la grabado, semana. después pasamos el link, todo, y esto seguramente cada uno de los que está acá, cuando esté la grabación, la va a compartir. Nosotros la vamos a dejar en nuestra página. No me alcanza las gracias a todos los que están presentes, si no están en un grupo de WhatsApp. Nosotros lo que estamos proponiendo son temas para el año que viene ya, para hacer una especie de escuela para padres, a ver cómo podemos abordar los temas. Queremos hacer prevención de abuso sexual infantil, como les decía hoy temprano. Y bueno, y la semana que viene cerramos contando un poco para dejar en claro de qué se trata este proyecto de ley en Santa Fe. Los que no son de Santa Fe tengan en claro que si este proyecto de ley se aprueba en Santa Fe, se va a llevar a otras provincias, porque de esto se trata, para que sepamos, ¿no? Que estemos alerta y que estemos, como decía Lili, presentes también en este aspecto, protegiendo a nuestros hijos. Presentes, presentes. Muchísimas No son muy convenientes las discusiones de las leyes porque siempre nos caen en malas fechas, ¿viste? En fechas cuando estamos muy ocupados. Por eso es que hay que estar atentos. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. 24 de diciembre, 23 de diciembre, hay que estar muy atentos. Enero, Por eso febrero. mismo nosotros cerramos el año con bueno, fíjense, esto está pasando, estemos alerta, no se vayan de los grupos porque vamos a analizar, a lo mejor necesitamos los deditos, la firmita. Así es, Eh, así es, así no es. vaya a ser que el marzo nos desayunemos que tenemos una ley de educación o una ley de educación sexual que nos ata de manos y pies a los papás y tengamos que andar litigando, pero ya estaría todo eso. Yo creo que a las madres y a los padres muy bien intencionados y que quieren hacer las cosas muy bien y que queremos hacer educación sexual, porque insisto muchísimo, sí queremos hacer educación sexual, un sí fuerte la educación sexual completa. Yo creo que nada nos puede atar de manos y pies, ¿eh? O sea, digamos sí a la educación sexual y tengamos mucha confianza y una participación activa total, total. Yo, Yani, te agradezco en el alma, le agradezco a Padres de Pie, le vamos a poner un paraguas, abuelos de pie, abuelas de pie, tíos de pie, toda la familia de pie, ¿eh? Muchísimas Sí, gracias, tenemos de Yani. todo.
tenemos de todo. Había gente que nos llamaba y decía, yo puedo participar porque soy tía, pero Por venga, supuesto, todos por acá. supuesto que sí. Nos quedó el nombre nada más de padre. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, yo te agradezco en el Bueno. alma, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y te agradezco además la constancia que tenés para todo. Gracias. Bueno, para la gloria de Dios. Gracias a vos, Así porque es. yo sé que tu tiempo vale oro y que estás siempre ocupada y realmente de corazón te lo agradezco en el nombre de toda la gente que te está escuchando y la que te va a escuchar. Ha sido Gracias. de gran ayuda y bendición, Lili. Un beso Gracias, grande, Natalia. un Un beso beso grande para a todos todos. y nos estamos viendo. Cariños para todos. Gracias. Adiós. Chao, chao.